El Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presenta Espacio Electoral. Espacio Electoral. Adentrémonos con la información de gran interés para todos. Espacio Electoral al aire. En Radio Universidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Espacio Electoral, este programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde les hablamos sobre los temas tan diversos y tan bien conectados como la democracia, la participación ciudadana, educación cívica, inclusión, derechos humanos, todo lo que tiene que ver con el quehacer ciudadano, y hoy no será la excepción. Me da mucho gusto recibir en el estudio hoy a la consejera electoral Frida Libertad Licano Ramírez. Bienvenida, consejera. Sabemos que muchas veces nos acompañaste en este espacio y hoy vamos a tratar temas diversos, pero también temas interconectados. Y vamos a empezar con lo más actual, con la consulta pública, pero también nos vamos a referir al tema de participación ciudadana en general, al tema de la preparación para las elecciones. También vamos a referirnos un poco a algo que se llama el Servicio Electoral Nacional profesional nacional, creo yo. Nos va a explicar a detalle la consejera. Bienvenida a este espacio electoral. Gracias, Oxana. Buenas tardes a ti, a tu equipo y también a las personas que nos pueden ver en vivo y aquellas que nos verán en los próximos días mediante esta grabación. Gracias a ti, consejera. Mi nombre es Oxana Volchanskaya y saludo a quienes nos escuchan a través de la radiofrecuencia en Radio Universidad en 106.9 FM y también en nuestras redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en Facebook, en Twitter. Si ustedes no tienen oportunidad de escuchar todo el programa o pierden algún segmento de lo pueden consultar con calma, ya sea en el canal de YouTube o también en la página de Facebook. Pues bien, estamos con la consejera Frida Licano Ramírez y vamos a empezar con lo que tenemos el día de hoy, consejera. Actualmente nos encontramos en una consulta pública, el primer ejercicio de este tipo en Chihuahua desde que entró en vigor la Ley de Participación Ciudadana. Es un instrumento de participación social. ¿Cuáles son las particularidades de este mecanismo de participación y cuáles son las atribuciones del Instituto Estatal Electoral en porque de repente escuchamos de que ¿por qué el instituto? Sí, bueno, la consulta pública, como bien lo señalas, es un mecanismo de participación ciudadana contenido en la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Esta ley creada en 2018 y bueno, que tiene ahora sí que una vida muy fructífera hasta ahora, ¿no? Porque ha sido utilizada en el Estado en varias ocasiones, tanto por la autoridad electoral como por otros entes. Pues ahora nos permite estar no solo organizando esta consulta, sino también a las personas, habitantes de 4 municipios del estado, participar expresando sus opiniones. La consulta pública, por ser un mecanismo de participación social, no es vinculante. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sus resultados no son de acatamiento obligatorio para la autoridad. Los resultados que se obtengan de este mecanismo serán indicativos para la autoridad, es decir, el gobierno a partir de estas opiniones, expresiones que recoja el órgano electoral mediante la consulta, podrá tomar una decisión más acertada, más atinada y que, bueno, responda a los intereses de la comunidad. Entonces, esa es la finalidad de una consulta pública, recoger las expresiones de la comunidad en cuanto a un tema que para esta comunidad representa una problemática. Y la sociedad puede expresarse, opinar en cuanto no solo a la problemática, sino también exponer o pues plasmar algunas propuestas de solución.
La temática de esta consulta pública es la prioridad para el gobierno del estado de declarar monumento natural la Sierra de Nombre de Dios. Y bueno, ha sido promovida por un grupo de la ciudadanía, nosotros vemos jóvenes mayormente, ¿no? Son quienes han promovido este mecanismo, cumplen con un procedimiento. Es decir, primero hay una solicitud por parte de estas personas, la solicitud debe de cumplir con ciertos requisitos formales, la autoridad revisa que se dé cumplimiento precisamente a estos requisitos y luego analiza la procedencia del mecanismo. ¿En qué sentido? Bueno, pues se revisa que el tema sea un tema que efectivamente es motivo de consulta y dos, que sea de índole estatal, porque el Instituto Estatal Electoral tiene la obligación por ley de organizar este tipo de mecanismos, en particular una consulta pública, cuando el alcance es estatal, es decir, que se involucran ya sea la totalidad de los municipios del estado o más de un municipio, como es el caso de esta consulta, porque el tema, que es la Sierra de Nombre de Dios, abarca varios municipios. Chihuahua capital, el municipio de Aldama y el municipio de Aquiles Cerdán. Sin embargo, también se agregó el municipio de Rosales porque cuando el instituto analiza la procedencia del mecanismo, tiene la necesidad de llevar a cabo varias diligencias con la autoridad, en este caso con los 3 órdenes de gobierno, se consultó a las autoridades municipales, a la autoridad, al gobierno estatal, al gobierno federal, y coinciden en que el municipio de Rosales, aunque la Sierra de Nombre de Dios geográficamente no está ubicado, territorialmente no está o no abarca parte de ese municipio, sí tiene un impacto medioambiental en Rosales. Es por ello que se convierte en un tema de interés también para ese municipio y por eso la consulta va dirigida a estos 4 municipios. Los voy a volver a señalar: Chihuahua capital, Aldama, Aquiles Cerdán y Rosales. Entonces vamos dirigidos a esa población. Esta consulta pública también, una vez que ya se analizó la procedencia y que el Consejo del Instituto Estatal Electoral pues verifica que sí procede, entonces tiene la obligación de emitir una convocatoria. Y una vez que se ha publicado la convocatoria, inicia el periodo para la captación de las opiniones y las expresiones de la sociedad. Y luego de que concluye ese periodo, hay un tiempo determinado, son unos cuantos días, de hecho, para publicar las opiniones de la sociedad y finalmente hasta 10 días para emitir un informe, en donde también tenemos que poner el número de habitantes de los 4 municipios, las personas que efectivamente participaron de cada uno de los municipios y la tendencia de las expresiones, ¿no? O sea, la mayoría de las expresiones hacia dónde se inclinan. Y algunos otros datos de interés para tanto la autoridad que va a tomar la decisión o quien finalmente debe de recoger estas opiniones y datos de interés para la propia ciudadanía. ¿A quiénes vamos dirigidos? A todas las personas mayores de 6 años, así está publicada la convocatoria, es decir, desde este momento yo quisiera aprovechar para hacer un llamado al sector educativo. ¿Por qué al sector educativo? Pues porque gran parte de la población, no solo de estos municipios, sino de todo el país, es población joven, involucrando niñas, niños, adolescentes, y población juvenil, ¿no? Entonces, nuestra población es una población joven, es la mayoría de la población. Imagínate tú, Oksana, que el sector educativo, maestras y maestros en un afán de propiciar la participación, el derecho humano a la participación ciudadana de niñas, niños y adolescentes, motivaran a sus estudiantes, motivaran a sus niños, a sus niñas, a sus adolescentes, les dijeran qué es una consulta pública, cuál es el tema que se está sometiendo a consideración de ellas y ellos, y la importancia
importancia de opinar y expresarse. Imagínate cuántos niños, niñas y adolescentes pudieran darnos una opinión en cuanto a este tema, ¿no? Opiniones válidas, legítimas, útiles para la autoridad. Y sobre todo que es un tema de medio ambiente, las poblaciones o las generaciones más jóvenes tienen particular interés, ¿no? Es un tema que les interesa. Entonces, este es un llamado para el sector educativo, para las maestras, los maestros, que involucren a sus estudiantes en esta consulta pública. Lo pueden hacer personas que han cumplido 6 años de edad, que necesitan su CURP y también requieren pues registrarse, bueno, si lo hacen a distancia necesitan registrarse, poner su CURP, poner su género y también un correo electrónico. Habrá personas que no tienen correo electrónico, entonces estas personas pueden acudir a uno de los centros de consulta que se han establecido de manera física. En la capital son 15, en Aldama son 2, en Aquiles Cerdán es 1 y en Rosales es 1 más. Entonces, la gente que no tenga correo electrónico o que no tenga internet para participar, lo puede hacer en un centro de consulta e ir a llenar un formulario o mediante una urna electrónica o una computadora votar. Ahí hay personal del Instituto Estatal Electoral colaborando, auxiliándoles, apoyándoles para que puedan emitir sus opiniones de manera ágil y flexible, ¿no? Pues muchas gracias, consejera, por darnos este panorama tan detallado sobre el desarrollo de esta consulta pública que yo les recuerdo empezó el 11 de abril y se cierra hasta el 30 de abril. Tenemos todavía mucho tiempo, chihuahuenses, aldamenses, habitantes de Aquiles Cerdán, de Rosales. Ya nos explicó también Frida Licano de por qué es una consulta de carácter estatal, justamente porque abarca más de un municipio. En este caso son 4 municipios. Y también me sumo a este llamado que hace la consejera a todo el sector educativo, a las juventudes. Y sobre todo, ese tema me gustaría seguir contigo, consejera, porque en Chihuahua ya ha sido una constante que los mecanismos de participación ciudadana son impulsados por la población joven. Hemos tenido la experiencia del plebiscito exitoso en nuestro municipio y muchas otras actividades en las cuales tú participaste en lo personal o con tu equipo de trabajo. ¿Cómo lo explicas este involucramiento de la población joven en los mecanismos de participación ciudadana? Y de ahí me gustaría que pasáramos al tema también de las elecciones constitucionales, si esto también se refleja en la misma proporción en las elecciones que conocemos tradicionalmente como las gubernamentales, presidenciales o de ayuntamientos. Sí, Oxana, antes de entrar en este tema, en el tema de las juventudes y cómo promueven estos mecanismos, cómo participan en mayor medida en estos mecanismos, sí me gustaría hacer énfasis que de los 15 centros de consulta que se están ubicando en la capital del estado, 3 de ellos están ubicados en espacios educativos. El primero en la Facultad de Contaduría y Administración, allá digamos que al norte de la ciudad. Otro más que está en la Universidad Politécnica de Chihuahua por la prolongación Teófilo Borunda, entonces ahí también hay una sede de consulta. Y una tercera que se ubica en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, a la salida por la carretera Aldama. Entonces, estas 3 ubicaciones que a mí me parece que son estratégicas, ¿no? Digamos que en 3 puntos cardinales distintos, pues, y aparte que están en instituciones educativas, para nosotros son muy importantes porque, pues, no solo, creo yo, van a atraer a este sector de la población, que es la población estudiantil juvenil, sino que también, pues, involucran a la comunidad educativa.
Entonces, esto es bien importante. Ojalá también podamos en los próximos días estar haciendo mayor promoción ya en las universidades. Sabemos que es un periodo vacacional para la gran mayoría de las instituciones educativas, pero bueno, todavía nos quedaría una semana más, la semana que entra, para seguir promoviendo en el sector educativo este mecanismo. Y hablando de juventudes, a mí me gusta partir siempre de una idea o de una premisa fundamental. La premisa de que el participar es un derecho humano. Y este derecho humano debe ser para todas las personas. Yo creo que los derechos deben de ser de fácil acceso, pero no siempre lo son. De ahí que algunos sectores de la población participen en menor medida que otros. Por ejemplo, ahora me voy a abocar al tema de las juventudes. ¿Por qué vemos una participación más puntual o más pronunciada en mecanismos de participación distintos a las elecciones? Porque los resultados, su organización, su forma de participar es más contundente, es más ágil, es más flexible, los resultados son más inmediatos, ¿no? O ven un resultado prácticamente al momento de expresarse o de opinar. Veamos una audiencia pública, ¿no? Que también han sido jóvenes quienes han solicitado en su gran mayoría audiencias públicas. Una audiencia pública que es un mecanismo de participación social. Ahí tienen a la autoridad escuchándoles, ¿no? Oyendo sus opiniones, sus expresiones, sus manifestaciones en cuanto a un tema. Además, estos mecanismos son altamente mediatizados. Entonces, también las juventudes están sedientas de que sus temas prioritarios se suban a la agenda pública. Y en las elecciones este proceso es más lento, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues elijo a mis representantes, ¿no? Muchas de las veces, de hecho, ha salido en los estudios y ejercicios que hemos realizado con jóvenes, no se sienten representados, no conocen a las candidatas, candidatos, no conocen sus propuestas. Cuando conocen sus propuestas, dicen que no son compatibles con sus intereses. Una vez que llegan al poder o que asumen el cargo, no se sienten identificados, no los conocen. Entonces, estos jóvenes que tienen necesidades, y déjame hablar de las necesidades porque en México el 42% de las y los jóvenes viven en condición de pobreza, ¿no? Más de 10 millones de jóvenes no estudian ni trabajan, entonces no tienen acceso a un servicio médico, no tienen un ingreso para alimentarse, no tienen quizá acceso a un sistema educativo o digamos un sistema educativo, ya no hablemos de calidad, ¿no? Pero a un sistema educativo. Entonces, estos jóvenes que vinculan su condición de vida con un sistema político, un sistema democrático, obviamente, pues están enojados, hay desapego, hay desinterés por todo lo que representa política, por todo lo que representan instituciones, por todo lo que representa elecciones, democracia, porque lo vinculan a su calidad de vida, a cómo viven. Y además el proceso para que vean sus intereses reflejados en la agenda pública y en el actuar de las y los gobernantes es muy lento, ¿no? Primero hay unas candidaturas que se presentan a la sociedad, hay la organización de unas elecciones, la jornada electoral, asumen el cargo. ¿Y cuándo va a hacer algo por mí? Que puede ser de manera inmediata al día siguiente que tomó el cargo, ya que la autoridad está haciendo algo por la sociedad, pero la sociedad lo ve lejano. O sea, para que se retroalimente a la sociedad de su elección es un proceso tardío o es un proceso lento, digámoslo así. En cambio, los mecanismos de participación ciudadana, sobre todo los de democracia directa,
¿Como cuáles? Los plebiscitos, los referéndum, no se diga una revocación de mandato, o presupuestos participativos. El resultado que es vinculante para la autoridad, pues ya ahora sí que la ciudadanía incide de manera directa e inmediata en un acto público, en una decisión pública y finalmente en cómo vivo, ¿no? Y las elecciones no, las elecciones es un proceso más lento, es un método tradicional también. Y pues las generaciones, sobre todo las más jóvenes, quieren las cosas más ágiles, más contundentes, ya lo decía ahorita, quieren algo más inmediato, ¿no? Y sobre todo porque sus condiciones de vida les exigen a ellos que exijan a su vez, ¿no? Ya no pueden esperar más. ¿Por qué? Porque no tienen acceso a un trabajo, porque no tienen acceso a educación, porque no tienen acceso a un sistema de salud. Entonces, bueno, las exigencias de las juventudes se ven subsanadas, digamos que en mayor medida, en un mecanismo de participación ciudadana, sobre todo los de democracia directa, porque ven que su participación tiene un resultado inmediato, ¿no? Entonces, por eso los jóvenes participan en este tipo de mecanismo, por eso participan en manifestaciones, ¿no? En las calles, por eso se manifiestan en las redes sociales, porque ahí lo ven de forma inmediata. Entonces, bueno, pues es así que la participación de las juventudes en este tipo de mecanismos a un mecanismo tradicional como son las elecciones difiere en cuanto a porcentajes. Por ejemplo, si la participación en el estado de Chihuahua para el año pasado fue de 46%, si no me equivoco, casi 47%. Casi 47%, la de la población juvenil ronda 10 puntos porcentuales por debajo. Siempre, de manera tradicional es así. Sí, en 2018 la participación del Estado fue del 54%, la de la población juvenil entre los 18 y los 29 años de edad era del 42 al 44%, es decir, 10 puntos porcentuales de la media. Y es el grupo de la población más amplio. Entonces, por eso nuestros indicadores de participación electoral no son los que quisiéramos tener, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una población importante en número que no está saliendo a votar a las urnas, pero sí participan de otras maneras y lo hacen muy bien. Tú lo puedes ver en las redes sociales, tú lo puedes ver en las manifestaciones del 8 de marzo. ¿Quiénes son en su mayoría quienes están ahí? Jóvenes. Las jóvenes. Y otros temas que se están mediatizando y ¿cómo los suben a la agenda pública? Mediante actos más ágiles, más rápidos, más contundentes. Por eso que les gusten este tipo de mecanismos y los promuevan. Así es, consejera. Y aquí en Chihuahua también lo hemos visto y lo seguimos viendo. Los mecanismos de participación ciudadana han sido promovidos principalmente por los grupos jóvenes. Actualmente es el colectivo Salvemos los Cerros que está promoviendo, que solicitó la realización de esta consulta pública sobre la Sierra Nombre de Dios. Y yo quiero reforzar este llamado a la ciudadanía de Chihuahua, Aldama, Aquiles Cerdán, Rosales. Toda la información ustedes la pueden encontrar en la página del Instituto Estatal Electoral, www.ieechihuahua.org.mx. Ustedes entran a la página y en la parte de arriba inmediatamente van a tener un banner, una imagen que dice Consulta Pública Sierra Nombre de Dios. Ahí le da clic y va a tener en su pantalla el micrositio con toda la información de quiénes pueden participar, dónde, en qué horario, cuáles son las maneras de participar o cuál es la vía de participar en línea por internet, que realmente sí es más cómoda. Y este tema de las juventudes, por supuesto que lo vamos a seguir tratando de una manera permanente, pero me llamó la atención, consejera, que ya en esta parte del programa
tocamos también el tema de las elecciones y desde el día de hoy, que acabamos de pasar hace un año, ¿no? El proceso electoral parece muy lejano. Quizás, no, pues qué caso tiene hablar ahora de las elecciones si es hasta en el 2024, pero también por lo que nos comentaste, que es un proceso complejo y que es un proceso que implica mucho trabajo previo, necesariamente tenemos que hablar sobre la etapa de preparación para las elecciones, que también es larga, hay que decirlo. Entonces, en este punto sí me gustaría que nos compartas, aprovechar este espacio y que nos compartas cómo se prepara para una elección, para un poco darle elementos a la ciudadanía que nos está escuchando. Sí, bueno, de entrada el proceso electoral inicia el próximo año, ¿no? En 2023. Eso quiere decir que estamos a un año de iniciar el proceso electoral. Ya no es tan lejano como yo decía. Lejano. Pero las elecciones se organizan el día después de que concluyen prácticamente los cómputos de la elección pasada, ¿no? Entonces, las próximas elecciones se vienen organizando desde el año pasado. De hecho, actualmente nos encontramos en un proceso de constitución de nuevos partidos políticos, ¿no? Entonces, es un proceso que dura todo el año. Inició desde el año pasado y se va a llevar todo este año, pero además también una vez que concluye una elección, la autoridad electoral, las fuerzas políticas, ¿no? Los poderes del Estado ven la necesidad de adecuar, de generar ajustes a la normatividad en materia político-electoral. De ahí que actualmente en la agenda se encuentra el tema de la reforma política del Estado, ¿no? Ya también anda en los medios por ahí la reforma política del Estado de Chihuahua, en donde sobre todo el Congreso del Estado está generando mesas de diálogo para llegar a una reforma política, obviamente involucrando el tema electoral y de participación ciudadana. Y obviamente también el Instituto Estatal Electoral pues tiene una participación muy puntual en estos temas, porque la autoridad electoral, quien vive el proceso desde la parte organizativa, desde la parte técnica, pues tiene mucho que aportar, ¿no? De qué ajustes a la normatividad electoral hay que hacer para que cada vez los procesos electorales sean procesos más sólidos, con las menores vicisitudes posibles, ¿no? Que las fuerzas políticas, la comunidad en sí pueda llevar a cabo estos procesos electorales en un ambiente, pues en un ambiente de cordialidad, ¿no? Con las reglas específicas claras para que así sea la contienda. Entonces, nos encontramos en ese proceso en el tiempo de las reformas y la emisión de normatividad, no solo la que se realiza en el seno del Congreso del Estado, ¿no? Que ya se encuentran los trabajos en marcha, sino también aquella normatividad que el instituto de manera interna ha visibilizado o ha visualizado, que es necesario ajustar. Por ejemplo, algunos protocolos que estamos ya trabajando en materia de violencia política, para algunos protocolos y acciones afirmativas que tenemos que estar ya trabajando y ya lo estamos haciendo en materia de pueblos y comunidades indígenas, en materia de juventudes también, ¿no? Entonces, hay varios temas que ya estamos trabajando desde tiempo atrás para que, llegado al proceso electoral, podamos tener la normatividad necesaria para llevar a cabo nuestros procedimientos. Y luego también, una vez que se concluyó con el proceso electoral y también una vez que asumí como presidenta de la Comisión de Organización Electoral, realizamos las mesas de reflexión en cuanto a los cómputos del pasado proceso electoral. Como tú bien sabrás, el proceso de cómputos es una, o de las etapas, la etapa de cómputos es una de las más complejas de la elección, ¿no? El registro de candidaturas tiene sus retos, pero los cómputos es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque ya las fuerzas políticas están a la expectativa de los resultados oficiales finales de la elección y pues se trata de ahora sí de
de contar los votos, existen un procedimiento muy bien diseñado, ¿no? Pero implica una logística enorme en las 67 asambleas municipales y en oficinas centrales para que los cómputos lleguen a buen término. Esto implica también el involucramiento de mucha gente en los cómputos, de tiempos mortales, ¿no? De 24 horas y todos los días, una vez que concluimos el proceso electoral, iniciamos las mesas de reflexión, ya las hemos concluido, se ha trabajado por parte de la Dirección de Organización Electoral un documento que recogió todas las expresiones de las personas que participaron en los cómputos del proceso electoral pasado. Hemos identificado áreas de oportunidad. Hemos también señalado propuestas para solventarlas y creo yo, estoy convencida de que los cómputos del próximo proceso electoral pues tendrán menores áreas de oportunidad que las del proceso electoral pasado. Cada vez somos mejores en organizar elecciones, Oxana, todas las autoridades electorales, pero vamos afinando los detalles. ¿Por qué? Porque cada vez también se presentan situaciones más complejas y debemos estar listos para resolverlas y atender pues a una dinámica que es muy ágil en medio de un proceso electoral. Entonces, bueno, pues los cómputos nos han llevado un buen tiempo, ya hemos concluido estas mesas de análisis y también pues se ha revisado el calendario electoral, se estará revisando también con el Congreso, ¿no? Porque tú sabes que el calendario electoral es un calendario a muerte, estipula tiempos y actividades, tiempos muy cortos, actividades muy complejas, y bueno, pues hay que proponer algunos ajustes al calendario electoral. Claro, obviamente estos reflexiones tienen que ser compartidas con el Instituto Nacional Electoral, porque bueno, formamos parte de un sistema nacional electoral, tanto el INE como los OPLES del país. Entonces, bueno, pues es un tema que debemos de poner sobre la mesa para discutirlo, lo estamos haciendo. Ya te comentaba ahorita que estamos en un proceso de creación de nuevos partidos, ¿no? Y todo lo que implica los trabajos previos. Y se están desarrollando los temas de la consulta indígena, ¿no? Que es un ejercicio que en este tiempo lo organiza el Congreso del Estado, pero el Instituto Estatal Electoral acompaña bajo una figura. Y bueno, pues son temas que estamos trabajando, el de pueblos y comunidades indígenas. Y también, como tú bien sabrás, hay un transitorio por ahí en la ley que tiene que ver con la elección directa de regidurías. Uh-huh. Sería la primera vez, si esto se concreta para 2024, sería la primera vez que la ciudadanía chihuahuense podrá elegir de manera directa a sus regidoras y sus regidores, ya no en planilla, sino de manera directa. Y esto ha implicado para el instituto también mucho trabajo, no solo de organización, sino de planeación, ¿no? ¿Qué es lo que se requiere técnica, materialmente, para llevar a cabo las elecciones directas de regidurías? No es un asunto menor. Entonces, bueno, pues han sido meses de mucho trabajo para el Instituto Estatal Electoral, porque se tiene que iniciar con este tiempo de anticipación para lograr llegar a 2023 con todo lo necesario para tener un proceso electoral adecuado, idóneo y que responda a las aspiraciones de la ciudadanía chihuahuense. Entonces, bueno, pues en eso nos hemos abocado en los últimos meses y pues han sido tiempos de arduo trabajo en donde también pues estamos organizando la propia consulta pública, ¿no? Y diversas solicitudes que han llegado por parte de la ciudadanía. Como lo mencionaste, consejera, cada elección, cada siguiente elección, digamos, ya lleva el aprendizaje de la anterior y se hace, y es digamos, es lo lógico, ¿no? Se hace cada vez mejor que en las ocasiones anteriores. Sin embargo, cada proceso presenta sus propios retos. Por ejemplo, el proceso anterior nos tocó organizar en medio de una pandemia.
totalmente un escenario distinto que demandó protocolos específicos para todas las actividades electorales. Para las próximas elecciones, por ejemplo, ya nos estás adelantando los temas que podrían representar y que representan un nuevo reto, como por ejemplo la elección directa de regidoras y regidores. Vamos a esperar el resultado de la consulta indígena. En este sentido, yo quisiera también puntualizar en este tema, ¿cuáles son, según tu visión, tu opinión, los retos más difíciles que enfrenta un órgano electoral durante las elecciones? En primer término, el calendario electoral. O sea, los tiempos que maneja la autoridad electoral para organizar unas elecciones son muy breves, los tiempos corren a prisa y las jornadas laborales son de 24 horas. Entonces, bueno, por eso, a pesar de que alguna parte de la población pudiera creer que los institutos electorales nada más trabajan cada 3 años, pues no, el proceso electoral implica 2 años, ¿no? Pero aparte toda la organización, que es mucha, los trabajos previos y un calendario electoral que ayuda en poco. Entonces, sí, los tiempos creo que es el principal reto, pero los tiempos van o caminan de la mano con un recurso. ¿Por qué el calendario electoral no es más amplio? Porque para eso se requeriría mayor recurso público. Y bueno, pues si ya de entrada las elecciones son onerosas, ¿por qué? Porque son onerosas no por culpa de la autoridad electoral, sino porque la ley establece un sinfín, yo digo sinfín porque cada vez hay más sorpresa, ¿no? De cuántos candados debe de generar la ley o debe de contener la ley para que no, pues, se cumpla con un ambiente de equidad en la contienda electoral. Entonces, los tiempos son así de breves porque ampliar los tiempos también implica mayor recurso, ¿no? Contratar más personas por más tiempo. Entonces, eso es sumamente complejo, no solo para las autoridades electorales, sino en sí para el Estado mexicano, ¿no? Para las instituciones del Estado mexicano. Entonces, los tiempos es el principal reto, un presupuesto que está limitado, ¿no? Que alcanza para cumplir con lo que está en la ley, pero a veces, pues, los salarios que podemos ofrecer a las personas que se integran a las filas de la autoridad electoral durante el proceso electoral no son competitivos. Entonces, a eso súmale el desinterés de la ciudadanía a participar. Y luego con salarios que pues no son competitivos en el mercado laboral. Entonces, nos encontramos frente a otro reto. ¿Dónde encontramos a las personas idóneas, ¿no? Para que estén, por ejemplo, en nuestro caso, en las 67 asambleas del Estado? Quizá en Chihuahua y en Juárez sí tenemos una oferta buena, ¿no? De personas interesadas en estar en las asambleas, pero en el resto de los municipios es difícil encontrar al personal que estará laborando con nosotras durante el proceso electoral. Entonces, ese es otro reto, encontrar a las personas. Y no solo las personas que estén en las asambleas y que reciben un salario a cambio, sino también las personas que van a participar en las mesas receptoras de votación como funcionarios, funcionarias de casilla, que esto es una atribución del INE, pero que no deja de ser complejo y un reto mayúsculo para la autoridad electoral. Cada vez se batalla más para conseguir a las personas que sean funcionarias de casilla. Y esto también lo vemos reflejado a la hora que convocamos a la ciudadanía para que participen como observadores electorales o para que participen como supervisores o capacitadores asistentes electorales. Entonces, es un reto también para la autoridad electoral. Y a esto agrégale los escenarios políticos adversos, que bueno, a veces no hay un clima, pues no el mejor, un clima político, no el mejor al que quisiéramos, pero digamos que el proceso electoral se puede llevar a cabo bien, pero hay en ocasiones en que no, que el conflicto es fuerte y que se traslada al ambiente de la comunidad. Entonces, esto es una carga para la autoridad electoral siempre. Y finalmente, un contexto social
también complicado como el que nos tocó en el proceso electoral pasado con el tema de la pandemia, que esperemos ya vaya de salida, pero puede ser cualquier otro tema, ¿no? Un tema natural, ¿no? Que los temas de seguridad, como han impactado, ¿verdad? De seguridad, el tema, sí, de la violencia, ¿no? Una crisis económica. Eso también es una carga para la autoridad electoral porque la ciudadanía y los entes del Estado mexicano, las autoridades, pues van a estar volcados en un tema que les preocupa más, una crisis económica, ¿no? Entonces, y que no vemos tan lejano eso, porque estamos viendo las secuelas de todo tipo de la pandemia. Entonces, son retos que la autoridad electoral tiene que asumir, enfrentar y llevar a cuestas, y aún así sacar o llevar a cabo una elección y pues llevarla a buen puerto, ¿no? Y creo que hasta ahora, a pesar de las vicisitudes que hemos enfrentado en los últimos años, también los procesos electorales recientes han salido bien en Chihuahua, y bueno, pues muestra de ello es que tenemos un ambiente y un clima de paz político en el estado. Entonces, pues en gran medida es también producto de una autoridad electoral que se ha mantenido firme, que ha acatado la ley en todo momento, la ha respetado y ha buscado que la ciudadanía se involucre en la medida de lo posible. Así es, y esperemos que así sea, consejera Frida Licano Ramírez. Y como nos dijiste, el proceso electoral empieza el próximo año, por si pensábamos que era muy lejano todavía el escenario electoral en el estado. Pues no, en 2023 ya empezamos con el proceso electoral que sigue, pero por lo pronto, hoy, el día de hoy y hasta el 30 de abril, todas y todos de los municipios de Chihuahua, Aldama, Aquiles Cerdán y Rosales, a participar en la consulta pública Sierra Nombre de Dios. Y no quiero desaprovechar este espacio, consejera, y preguntarte sobre un tema que en pocas ocasiones hemos tocado, pero como es una de las comisiones que tú presides, la comisión del SPEN, el Servicio Profesional Electoral Nacional, ahora sí que quiero que nos expliques de qué se trata, de qué hablamos cuando nos referimos al SPEN. Sí, el SPEN es un cuerpo de servidoras públicas profesionalizado en materia electoral, ¿no? Es la profesionalización en materia electoral de las y los servidores públicos. Este sistema, este Servicio Profesional Electoral Nacional es un sistema nacional, es decir, tiene, digamos que abarca dos áreas, tanto la del INE como la de los OPLES, en este caso el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y el SPEN tiene que ver con todos aquellos elementos que permiten la profesionalización de estos servidores públicos, desde su ingreso, su permanencia, su evaluación, sus mecanismos de disciplina, ¿no? Sus ascensos, pues todo lo que tenga que ver con su permanencia, con su rotación, ¿no? Entonces son todos los elementos que tienen que ver con la profesionalización de las y los servidores públicos en materia electoral. Y para ello, pues también el Instituto Nacional Electoral, que es la autoridad que por mandato de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene la rectoría del Servicio Profesional Electoral Nacional, ha emitido una serie de lineamientos, ¿no? El estatuto, el primer término, el estatuto del Servicio Profesional Electoral, y una serie de lineamientos para atender cada uno de estos temas. Hay un lineamiento para el ingreso, otro para la rotación, otro para la evaluación, o sea, hay los diversos lineamientos para atender estos temas. El SPEN también cumple con varios, digamos que ejes rectores o principios básicos. Uno de ellos es el mérito, y a mí me gusta mucho resaltar esto porque la idea del SPEN es que lleguen las y los mejores al Servicio Profesional Electoral Nacional y se mantengan los mejores, ¿no? Y si no ha resultado, pues entonces el Servicio Profesional Electoral Nacional no es para ti.
De ahí que haya todo un mecanismo para que los miembros del SPEN se estén capacitando de manera continua, ¿no? Ellos cursan un programa de formación, no solo de capacitación, también de formación, que es como una carrera profesional en donde les dan materias, en donde les hacen exámenes. No solo cumplen con esta parte formativa, también con la parte de la capacitación, teniendo que cumplir ciertas horas que no son pocas, ciertas horas de estudio en temas de capacitación. Y luego también les asignan metas. Las metas pueden ser colectivas o pueden ser metas individuales, es decir, son tareas que les asignan de manera muy específica a cada uno de ellos o a un grupo de ellos. Entonces, tienen que cumplir con las metas tal y como lo se establece a nivel nacional, y las personas que tengan un cargo aquí en Chihuahua y que tengan el mismo cargo en Chiapas o en Veracruz o en el Estado de México tienen las mismas metas. Entonces, no hay manera de que no se cumplan, ¿no? Porque en caso de no hacerlo, pues eso viene en detrimento a tus calificaciones y, por tanto, también en detrimento a tu permanencia en el Servicio Profesional Electoral Nacional. ¿Cuáles son las ventajas para la institución? Tener un cuerpo de profesionales, ¿no? Gente que se ha especializado en materia electoral. Y para la persona que forma parte del SPEN, se multiplican sus tareas, se multiplican su trabajo, las horas que tienen que invertir en su trabajo también es superior a la de otras personas que integran la institución, pero les da un sentido de permanencia y de pertenencia a la institución. Les da un sentido de pertenencia al SPEN, pero también un sentido de permanencia. Hay mayor seguridad laboral, ¿no? Porque, pues, precisamente forman parte de este tipo de plazas, que son plazas del SPEN. Y este es un llamado también a la ciudadanía, porque el Servicio Profesional Electoral Nacional lo que busca es a los mejores. Entonces, el Instituto Nacional Electoral y próximamente también el Instituto Estatal Electoral emiten convocatorias públicas para que todas las personas en igualdad de oportunidades puedan acceder a una plaza. Hay un examen que se hace, y luego después del examen hay también una etapa de entrevista, ¿no? Y debes de cumplir con ciertos requisitos para acceder a esta plaza. También se cumplen con criterios de no discriminación, hay total transparencia de los procedimientos, tanto para ingresar como para permanecer, como para generar los mecanismos de rotación, los sistemas disciplinarios. Siempre hay garantía de transparencia en los procedimientos. Entonces, bueno, pues eso es lo que hace del SPEN el mejor servicio profesional en el país. Te lo puedo decir con conocimiento de causa, ¿no? Ha habido iniciativas, ha habido proyectos. Ahora mismo, pues, se encuentra el servicio profesional, el servicio exterior mexicano, que es un servicio profesional, o hay un servicio profesional para acceder al gobierno federal también. Pero el Servicio Profesional Electoral Nacional está calificado como el mejor por todos los criterios que atiende, de transparencia, de publicidad, de no discriminación, de méritos, ¿no? De quienes obtienen una plaza y se mantienen en el servicio profesional electoral. Entonces, bueno, y finalmente a mí me gustaría comentarte que nuestros miembros del SPEN, que son 10, ahorita se encuentran algunos en posición de encargadurías, ¿no? Porque ha habido algunos cambios de personal, gente que formaba parte del SPEN y que se ha ido a otro estado de la República en busca de mejores condiciones y porque aplicaron también por la vía del concurso a ciertas plazas. Pero nuestros miembros del SPEN tienen calificaciones, las últimas calificaciones que nos llegaron de su procedimiento de evaluación, superiores a 9. Entonces, eso nos hace, pues es muy grato para la institución, para el Consejo del Instituto Estatal Electoral, porque las y los integrantes del SPEN en Chihuahua, pues tienen un grado de aprovechamiento
y pues ahora sí que de resultados muy buenos, y esto es muestra de que el SPEN funciona bien en favor de ellos como miembros y también de la institución, porque tiene un cuerpo de profesionales que se va profesionalizando cada vez más. Entonces, bueno, pues esperemos que el SPEN siga creciendo en Chihuahua, va creciendo en todos los estados de la República, y bueno, se va consolidando como un sistema nacional electoral profesional. Entonces, bueno, pues también aprovecho para reconocer y felicitar a los miembros del SPEN en Chihuahua. Claro que sí, consejera, y me sumo también a la felicitación de nuestras compañeras y compañeros, y no solamente en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, sino que en todo el país por conformar y cumplir con esta encomienda de un ejército profesional altamente calificado para organizar las elecciones y los procesos de participación ciudadana. Y como ya lo dijiste atinadamente, cada vez se hace mejor, y así va a seguir. Y así llegamos también, nuestra querida audiencia, al final de este programa Espacio Electoral. Quiero agradecer a la consejera Frida Libertad Licano Ramírez por esta plática tan nutrida. Abordamos tantos temas y a detalle, así que reitero, no tiene desperdicio esta entrevista. Si ustedes no tuvieron la oportunidad de escucharla desde un inicio, ahí va a estar en las redes sociales, en Facebook, en el canal de YouTube, para que lo vea, lo escuche con detenimiento y también en el tiempo que más le convenga. Y antes de irnos al cierre del programa, consejera, ¿algún mensaje, algo que nos quedó fuera del micrófono durante este programa? Gracias, sí, claro. Pues nuevamente hacer la invitación a todas las personas que habitan Chihuahua Capital, Aldama, Aquiles Cerdán y Rosales a que participen en la consulta pública que organiza el Instituto Estatal Electoral. Tienen hasta el 30 de abril. El tema es la prioridad de nombrar monumento natural la Sierra de Nombre de Dios por parte del gobierno del estado, y pues es bien importante que participen maestras, maestros, que motiven, incentiven a sus estudiantes a que lo hagan. También es un llamado a los medios de comunicación, ¿no?, para que pues difundan este mecanismo, a las asociaciones civiles que tienen la posibilidad de vernos, escucharnos, que nos ayuden a promover la consulta pública. Y bueno, creo que garantizar el derecho humano a la participación ciudadana es tarea de todas y de todos, y bueno, pues aquí está un instrumento más que el instituto pone a disposición de la población. Esperemos que sea de provecho y esperemos que los resultados sirvan también para que la autoridad pues tome la decisión más atinada en favor de la comunidad. Muchas gracias, consejera. Y yo también aprovecho para invitarles y para hacerles un anuncio. Mañana, miércoles 20 de abril, a las 11 de la mañana, por favor, agéndenlo, porque estamos en un foro informativo sobre la consulta pública Sierra Nombre de Dios. Se va a transmitir en vivo en nuestras redes sociales, en la página de Facebook, a las 11 de la mañana. Todo, absolutamente todo, en un solo lugar y en un solo espacio sobre la consulta pública. Estarán promoventes de esta consulta, estarán expertas y expertos en temas ecológicos, en temas de desarrollo urbano, de áreas naturales protegidas, estarán integrantes del Consejo Estatal del IE y también las áreas operativas y expertas en la organización y logística de esta consulta. Les esperamos mañana a las 11 en el foro informativo de la consulta pública Sierra Nombre de Dios. Y por hoy, que tengan muy bonita tarde todas y todos ustedes. Gracias. Esto fue Espacio Electoral. Espacio Electoral, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Los esperamos en la próxima emisión por esta frecuencia universal.